¿Qué tal? Un gusto haber, estar participando en este evento. Le agradezco mucho al comité del bestseller Bestiario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP por haber, tomado en cuenta mi ponencia, a la cual le voy a dar lectura, y en la cual me voy a referir a la impensable anormalidad en este cuento, o noveleta también le llaman, de Chunet House de H.P. Lovecraft, o La Casa Rehuida también es como comúnmente se puede traducir, o al igual que también la Casa Maldita también le llaman, ¿no? Bueno, La Casa Rehuida es una escalofriante noveleta donde Lovecraft pues incursiona en lo que denominamos el género del horror ficcional. Esta noveleta fue escrita del 16 al 19 de octubre de 1924 y fue publicada tiempo después hasta una edición de octubre de 1937 en la famosísima revista de Pulp Fiction llamada Weird Tales. Esta historia está inspirada en una casa real que se encuentra en Providence, Rhode Island, donde es este lugar natal de Lovecraft, construida alrededor de 1763 y que aún sigue en pie en el número 135 de Benefit Street. Lovecraft estaba familiarizado con esta casa porque su tía Lillian Clark vivió allí de 1919 a 1920 como dama de compañía de una señora apellidada Babbitt. Sin embargo, sería otra casa en Elizabethtown, en New Jersey, la que realmente inspiró a Lovecraft a escribir la historia tal como lo consigna en una carta. En esta carta nos va a comentar que en la esquina noreste de Bridge Street y Avenida Elizabeth hay una casa vieja y escalofriante, un lugar infernal en el que se ha de haber cometido cientos de actos oscuros a principios del siglo XVII. Con una negruzca fachada sin pintar, un techo normalmente empinado y un voladizo de escaleras que conducen al segundo piso, asfixiado por una maraña de hiedra tan densa que uno no puede dejar de imaginarla maldita o alimentada de cadáveres. Esto me hizo recordar la casa de Babbitt en Benefit Street. Más tarde su imagen me regresó con renovada viveza para finalmente llevarme a escribir una nueva historia de horror basada en la casa de Babbitt. Hasta acá la carta donde él habla de que realmente es otra casa la que le inspira, pero retoma la casa de la señora Babbitt para escribir esta historia. Pues bien, en esta historia el protagonista, que es el narrador, es un narrador anónimo. Desde su niñez ha estado obsesionado con la deteriorada y siniestra casa. Una casa abandonada que está en Benefit Street y en compañía de un tío llamado Eliu Whipple, médico y anticuario, que también siente fascinación por la extraña casa. Realizarán una extensa indagatoria que les ha arrojado el dato de que la casa fue construida en 1763 y que sus primeros moradores fueron William Harris y su esposa Robbie Dexter. Poco después de que los Harris se mudaran a ella, Robbie da a luz a un niño muerto, además de pasar sus últimos años encerrada en el piso de arriba con estallidos violentos, durante los cuales gritaba que una presencia la miraba fijamente y la mordisqueaba en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Extrañamente, a veces vociferaba en un francés chapucero, un idioma que no conocía en absoluto. Desde entonces, por más de un siglo, la casa ha provocado enfermedad y muerte en todos sus inquilinos. De hecho, los niños y los sirvientes habían fallecido en condiciones poco explicables o naturales, como si hubieran sido consumidos. Esto hizo pensar que sobre la casa pesaba una maldición, y para 1861 fue abandonada para que lentamente se fuera carcomiendo, despertando sensaciones de rechazo entre los habitantes del lugar. Tanto el protagonista como el tío Eliu están desconcertados por la pálida y alta hierba que misteriosamente crece en el patio, y los alaridos, los nudosos y viejos árboles sin presencia de pájaros. Han notado que al interior hay desolación y un pesado abandono revelado por el polvo y las telarañas que cuelgan. Solo los aventureros más osados subirían al mal iluminado ático. Pero el sótano, a pesar de estar sobre el suelo, al lado de la calle, con una puesta que ofrece una salida rápida, tiene un inexplicable olor
fétido y hongos fosforescentes que han crecido en el suelo de tierra y en la piedra también de la chimenea. Dice parte del texto, aquellos hongos de grotesco parecido con la vegetación del patio exterior tenían formas verdaderamente horribles. Muchos creen que la muerte de los habitantes de la casa se debió al desaseo de la misma, aunque otros tantos lo atribuyen a que la casa es portadora de una maldición y uno que otro está seguro de que algo sobrenatural habita por ahí. La cuestión es que tanto el narrador como el tío se deciden quedarse en la casa una noche para descubrir qué es lo que, bueno, qué es lo que, qué presencia es la que existe ahí, qué es lo que ha hecho que los inquilinos mueran dentro de esta casa maldita, de esta casa que la misma gente le rehuye. Entonces se van a poner de acuerdo, le piden permiso al que hasta ese momento es el dueño de la casa, un descendiente de los Harris, como alquilan o consiguen equipo militar, lanzallamas, por ahí tienen como tubos de rayos catódicos, porque según ellos creían que con eso podían enfrentar pues lo que viniera encima, ya sea un monstruo, una presencia espectral o alguna otra entidad, ¿no? Se quedan ahí, instalan todo su equipo, cuando cae la noche, el tío decide descansar, trata de descansar un poco y él queda de guardia el narrador y en ese momento, al poco rato, el tío empieza a toser, empieza a tener como un sueño pesadillesco, empieza a sudar, de repente balbucea en francés, frases relacionadas con obscuros mitos que había traducido para una revista, dado que él era un investigador, hasta que súbitamente despierta alterado. Ya serenado, le relata a su sobrino que tuvo extrañas visiones de estar acostado en un pozo abierto y en otro momento dentro de una casa con rasgos en constante cambio, mientras multitud de rostros lo miraban fijamente. Varios de los extraños rostros eran los de la familia Harris, cuyos miembros habían muerto en la casa. Total que le platica esto, ahora cambian de guardia, él queda, prácticamente ahora a guardia de la casa, del sótano, y el protagonista ahora duerme, ¿no? Pues en lo que está dormitando, está adquiriendo el sueño, de repente un alarido lo despierta al narrador, ¿no? Cuando despierta, ve un repugnante vaho amarillento que brota del suelo, que lo mira con muchos ojos antes de desaparecer en un fuego fatuo a través de la chimenea. Y encuentra a su tío transformado en un monstruo, con el rostro ennegrecido, así lo dice el texto, con el rostro ennegrecido y las facciones desfiguradas, así como garras goteantes. Enciende la válvula catódica, pero al ver que no tiene ningún efecto, se escapa de la casa por la puerta del sótano mientras el cuerpo de su tío va sufriendo una disolución dramática y en lo que cae al suelo manifiesta centenares de rostros, principalmente de aquellos inquilinos que han fallecido en la espectral casa. El narrador regresa al día siguiente para encontrar su equipo intacto, pero no así el cuerpo del tío, o por lo menos la grasa derretida de su disolución. Entonces trama un plan, ordena que le lleven a la puerta del sótano de esta casa maldita una máscara de gas militar, herramientas de excavación y 6 garrafones de ácido sulfúrico. Ya con lo solicitado, cava en el suelo de tierra del sótano y de esa fungosa mezcla de tierra saldrá un moco amarillento que le hace preparar los barriles de ácido alrededor del agujero con la creencia de que se topará con algún tipo de criatura monstruosa. Finalmente descubre un suave cilindro azul blanquecino y translúcido, doblado por la mitad y con 2 pies de diámetro en su punto más ancho. Pero lo que ha encontrado ahí es el codo de un monstruo gigantesco. Entonces sale frenéticamente del agujero que ya le llegaba hasta el cuello y vierte rápidamente el corrosivo contenido de los garrafones. Pero el narrador se desmayará después de vaciar el cuarto botellón, porque las emanaciones del ácido se han filtrado por la máscara. Cuando se despierta, vacía los 2 garrafones restantes. Sin embargo, la suciedad la suciedad se ha disipado del agujero que él ha hecho, la humedad ya es menos fétida y descubre que el extraño hongo se ha convertido en cenizas inofensivas.
Llora a su tío, pero se siente aliviado de estar seguro de que la horrible criatura ha desaparecido para siempre. El narrador registra que posteriormente la casa fue alquilada a otra familia y que ahora la casa parece completamente normal y hasta ahí termina la historia. Bueno, es una historia de las mejores de Lovecraft, con con todo el tinte que él le pone, al grado de que Robert Weinberg va a escribir que la Casa Rehuida es una de las mejores novelas cortas de Lovecraft, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo interesante de rescatar de esta noveleta? Bueno, hay muchos datos, ¿no? Tanto la casa, los protagonistas, el mismo ambiente y la atmósfera. Yo me voy a enfocar más al asunto de porque no es una historia convencional. Principalmente va dando a entender que no es una casa encantada como tal, es una casa donde hay una presencia ahí adentro, ¿no? Lo que nos va a remitir, y ahí es donde yo quiero enfocarme, a la idea del vampiro, ¿no? Del vampiro que, bueno, son cosas todavía poco estudiadas o aspectos poco estudiados dentro de la obra Lovecraftiana. Y aquí podemos encontrar este ambiente de vampiro que ya, aunque en el caso de Charles Dexter Ward, podemos encontrar cierto vampirismo, principalmente cuando Joseph Curran es reanimado y va a demandar sangre, ¿no? Al momento en el poco tiempo que es reanimado, ¿no? Pero más que remitirse a la figura habitual del vampiro, Lovecraft nos va a hablar más bien de una emanación vampírica en la casa rehuida, realmente espeluznante, ¿no? Que podemos observar en todo su esplendor con la aterradora muerte de Wyvern, del tío, cuando su amorfo rostro al final sugiere que la criatura no solo absorbe la vida, sino la identidad de sus propias víctimas. El asunto de los vampiros ya se había desvanecido poco antes del nacimiento de Lovecraft, pero no es sorprendente que un anticuario aficionado como lo era él haya oído hablar de ello de primera mano con todos aquellos que lo habían vivido, lo cual le servirá como inspiración para escribir esta historia. Así que lo más posible es que Lovecraft haya conocido el infame caso de Mercy Brown a finales del siglo XIX, que derivó en un pánico vampírico en las áreas rurales del sur de Rhode Island, Vermont y el este de Connecticut. Un brote de tisis en esta área de Nueva Inglaterra revivió en algunos pobladores viejos temores acerca de cadáveres que regresaban de entre los muertos para alimentarse de los vivos, literalmente para consumirlos, y especialmente se trataba de familiares. Atribuían a los numerosos casos de muerte por estas enfermedades debilitantes a la actividad de vampiros, los cuales se manifestaban a través de las brumas que emanaban de las tumbas de los recientemente fallecidos por este padecimiento. Y aunque Robert Koch ya había descubierto el bacilo causante de la tuberculosis 10 años antes, en 1892 la superstición aún empujaba a la gente a un intento por detener las muertes, existiendo algunos casos documentados de exhumación y desorden de tumbas para encontrar signos de antinatural frescura. Con un hijo agonizante, George Brown es convencido por amigos y vecinos de desenterrar a su esposa y a sus dos hijas, Mary Brown y su hija Mary Olive. Son encontradas justamente como cadáveres y en descomposición, pero Mercy Brown, que había permanecido en una fría cripta durante 2 meses después de su muerte, se encuentra sospechosamente bien conservada y con sangre fresca aún en su corazón. Lovecraft no menciona a la pobre Mercy Brown con su nombre, aunque sí nombra a una víctima de la casa rehuida como Mercy Dexter. En 2001, Michelle Bell publicó un libro sobre este tema, titulado Comida para los muertos, tras las huellas de los vampiros de Nueva Inglaterra, en que hace un magnífico rastreo sobre este extraño brote histórico. Pues bien, esta es la historia de la casa rehuida, una historia completamente Lovecraftiana, del cual se pueden rescatar pues muchas características, se puede rescatar, aparte de esta idea del vampiro, también hablan de cierto racismo, ¿no? El racismo que siempre ha estado como un punto eh, muy señalado en Lovecraft. Por ejemplo, cuando habla ahorita de que la gente que habitaba esta casa durante sus ataques violentos, sus ataques de pesadilla,
murmuraban una especie de francés, mascullaban este idioma. Y si recordamos otras historias mismas de Lovecraft, también nos vamos a dar cuenta que hay protagonistas donde mascullan o hablan mal el inglés o hablan otro idioma, ¿no? Esto a los especialistas han rescatado la idea de que ahí se puede encontrar la repulsión que sentía Lovecraft por los migrantes, ¿no? Por la gente que no hablaba perfectamente el inglés y que, bueno, pues él no los quería muy bien, y de hecho a los mismos migrantes con ciertas características raciales, algunos especialistas también han rescatado la idea de que, bueno, es una forma como de rechazar a los que no son blancos, que no son ingleses, a los que eran norteamericanos o que derivaban de las colonias de Nueva Inglaterra, ¿no? Pues bien, hasta acá dejo mi lectura, estoy abierto para alguna pregunta, y nuevamente vuelvo a agradecer a los organizadores del Bestseller Bestiario de nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, y muchas gracias por su atención.